Muy buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestro programa Acción Positiva y tener la oportunidad de estar en sus hogares y compartir noticias agradables, noticias importantes, comentarios, contribuciones, sobre todo de eventos positivos. Recientemente hemos tenido la alegría de ver cómo nuestros jóvenes atletas en los Juegos Centroamericanos tuvieron una buena participación, más allá de la que habían tenido en otras oportunidades, lo cual nos llena de satisfacción porque quiere decir que estos jóvenes guatemaltecos están poniendo su esfuerzo permanente porque Guatemala esté muy bien representada internacionalmente y sobre todo también por ellos alcanzar esas satisfacciones que son lo que alimenta al atleta más allá de cualquier interés de otro tipo. Hoy tengo el gusto de presentar al licenciado Ricardo López García, quien es presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, quien gentilmente nos aceptó la invitación para venir a platicar sobre este tema. Él tiene una amplia experiencia en cuanto a la difusión, la transmisión, el comentario de los diferentes deportes, que él nos va a ir contando un poco. Y así que primero le damos la bienvenida, licenciado. Qué gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, doctor, compartir con su amable teleaudiencia. Yo soy uno de los que he seguido su programa, bastante interesante, y le agradezco esta invitación para poder compartir algo que nos gusta, que nos agrada, como es la pasión por nuestro deporte. Pues muchísimas gracias, licenciado. Cuando ahora surge la noticia que se fue saliendo poco a poco en los medios y fuimos viendo cómo Guatemala tiene, en cuanto a números de medallas totales, una de las mejores participaciones que hemos tenido en los últimos tiempos. Entiendo que en total fueron 84 medallas, 21 de oro, varias de plata, de bronce, pero que sobre todo fue una delegación muy valiosa, muy valiente. ¿Cuál es su visión de usted con esa experiencia que tiene, con lo que ha cubierto anteriormente, con toda la experiencia, cómo vio estos últimos Juegos Centroamericanos? Bueno, algo bastante positivo para el deporte guatemalteco. La mayor parte de atletas que están participando es producto de un proceso, de un sacrificio, de un trabajo fuerte, de la mano de las autoridades del deporte, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico, asociaciones, federaciones, y no podemos descartar también que aquí juega una parte importante los padres de familia. En esta ocasión vimos a muchas figuras de experiencia que nos tienen acostumbrados a medallas de oro. Y le menciono el caso de Jorge Vega, que es un atleta de calidad mundial, a Kevin Cordón en el deporte del bádminton, a Chal Fernández en pentatlón moderno, Juan Ignacio Megli en lo que respecta a navegación a vela, a los hermanos Broll en tiro con armas de caza, en foso olímpico, doble foso olímpico, también en tiro con armas cortas. No solamente el sector masculino, sino que también el sector femenino, porque muchas damas también destacaron, nos dieron triunfos, tanto a nivel individual como también por equipos. Consideramos que fue una gran participación de Guatemala porque históricamente ha sido la mejor participación que hemos tenido. Recordamos los Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en 1950 aquí en Guatemala, donde nos dieron alegría a Mateo Flores en 5,000 y 10,000 metros, medallista de oro. El caso de Lolita Castillo en trampolín, también medallista de oro. Rubén Soberón en esgrima, también medallista de oro. Podemos hablar también de boxeadores como Ricardo López. Hay uno de apellido Serrano, no me recuerdo el nombre, que también fue medallista de oro en boxeo. Por otro lado, también en luchas, Osvaldo Johnston y Aristides Pérez, que también nos dieron medallas de oro en esa ocasión, que fuimos anfitriones. Posteriormente, Guatemala tuvo otra mejor participación, le podría decir, en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, porque estuvimos cerca de la primera medalla de oro con Osvaldo Méndez Gerbruger en ecuestres, que nos dio un cuarto lugar. Luego en el 84 en Los Ángeles, California, con el boxeador Carlos Mota Taracena. Para muchos, principalmente yo era uno de ellos, que estuve con el colega Sammy Monterroso Mirón cubriendo estos Juegos allá en Los Ángeles. Vimos el combate de Carlos Mota contra un venezolano que no recuerdo el nombre. Sin embargo, para nosotros, y le digo, Sammy fue boxeador,
su servidor también practicó boxeo. Entonces la experiencia que teníamos acumulada, la poca experiencia, nos marcaba que el triunfo era del guatemalteco. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que fue decisión dividida de 5-3, de 3-2 de los 5 porque jueces. son 5 Son 5 jueces, de los cuales 3 le dieron el triunfo al venezolano y 2 al guatemalteco. Bueno, pues un tanto tristes por esa decisión, pero así es el deporte. Luego, en Atenas, Heidi Juárez, que estuvo bastante cerca en taekwondo también de darnos una medalla, hasta que desembocó con la medalla olímpica en el 2012 en Londres, en marcha, de Eric Barrondo, subcampeón, y la medalla de plata que nos ha dado en toda la historia de Guatemala. Ahora hablando de Juegos Centroamericanos y el Caribe, pues le puedo decir que una de las mejores actuaciones que habíamos tenido fue en la de El Salvador en el 2002, donde Guatemala conquistó 20 medallas, pero hay que recordar que en este evento no participó Cuba, y Cuba, acuérdense que es una verdadera potencia, claro, y que la mayor parte de veces manejan el deporte políticamente. Y es más, Guatemala en ese entonces obtuvo un total de 80 medallas, pero en Veracruz, México, en el 2014, hace 4 años, la cosecha de medallas de oro fueron 15, un total de 77 medallas. Pero ahora vamos a Barranquilla y a las sedes de Cali y Bogotá, respectivamente, donde de 46 deportes, Guatemala participa en 36. Y lo mejor de esto que se demuestra los frutos por el sacrificio, tanto en los diferentes procesos de las federaciones, y ante todo, hay que darle su lugar a los atletas. El sacrificio, la pasión, el trabajo que realizan los atletas. Bueno, pero antes de platicar de los atletas, le quiero decir que acá en Barranquilla, pues se superaron las 20 medallas. Llegamos a 21 medallas de oro y un total de 84 medallas. Ha sido históricamente la mejor participación del deporte guatemalteco en Juegos Centroamericanos. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿verdad, licenciado? Algo que platicábamos con usted un poco antes de empezar el programa es el hecho de que, no sorpresa, porque obviamente pues esta información venía caminando, pero en Guatemala y tal vez en otros países del mundo también hay una cierta tendencia a hipertrofiar ciertas disciplinas o ciertos deportes. Entonces, cuando de repente empezaron a surgir pues nuestros atletas ganando en boxeo, ganando en Jorge Vega, pues reafirmando sus condiciones, en tiro, todos los que fueron ganando, pues fue muy grato, porque ya no era solo un deporte, ya no era solo el fútbol, que de repente es lo que más visualizamos, sino que se empezaron a ver muchas disciplinas. En su experiencia en la parte, pues, en la prensa, en la comunicación, ¿cómo ha visto usted esa hipertrofia de un cierto deporte como es el fútbol, lo cual es bueno porque obviamente creo que tenemos pasión por el fútbol, pero por otro lado a veces no se conoce lo que está sucediendo en otras disciplinas? Y ese atleta que, como usted dice, se levanta temprano, hace su lucha, los padres lo acompañan muchas veces, a veces lo regañan también porque no está trabajando bien en el colegio, pero es bueno pues de que además de se vayan conociendo lo que sucede en otro tipo de deportes. Desafortunadamente, así es en lo que respecta a la difusión de los diferentes medios de comunicación, que pareciera que en Guatemala solamente un deporte existe, o existiera, que es el fútbol. Después de que concluyeron los Juegos Centroamericanos del Caribe, donde obligadamente tenían que informar, porque los medios internacionales estaban informando a cada momento de lo que era la participación de todos los atletas que asistieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues conocimos a través de los medios algunos resultados, algunos avances, algunas crónicas deportivas, pero nomás concluyeron los Juegos y nuevamente vemos los diferentes medios, tanto radio, televisión, como prensa escrita, totalmente saturados, como le digo, y pareciera que en Guatemala solamente tenemos la disciplina del fútbol, y no es así. Acuérdese usted que los triunfos más relevantes han sido en otros deportes. Claro. Vamos a recordar, por ejemplo, el caso de Mateo Flores, Doroteo Guamuy Flores. Inicialmente, pues aquí en los Juegos Centroamericanos
ganando oro en 5.000 y 10.000 metros, y luego gana en 1952 el maratón de Boston. Lo que significa el maratón de Boston, pues que atletas, corredores de muchos países del mundo, el maratón son 42 kilómetros, entonces logra ganar esto. Le digo también el triunfo de una medalla panamericana de Víctor Manuel Castellanos, por cuya razón el polígono de Ciudad San Cristóbal lleva su nombre. Pues también recordemos el triunfo de Teodoro Palacios Flores en salto alto, que claro, aún no ha sido superada su marca, y también se le reconoció con que el Gimnasio Nacional, la Catedral del Baloncesto, tenga el nombre de Teodoro Palacios Flores. Y luego, pues no podemos descartar los triunfos de Jorge Vega en la gimnasia, tanto a nivel de Centroamérica y el Caribe, a nivel panamericano, a nivel mundial. Los triunfos también de Kevin Cordón, Centroamérica y el Kevin Caribe. Creo que es quinto o cuarto campeonato que gana Lilo, ¿no? O sea, fíjese que es el atleta que más medallas de oro le ha dado a Guatemala, porque en todo su historial en los eventos del ciclo olímpico nos ha aportado 8 medallas de oro. Y uno de los que ha ganado más medallas en toda la historia es el tirador Octavio Sandoval, de tiro con armas de caza. De manera pues que le digo, recordando, haciendo un pequeño resumen de lo que nos ha dado esas satisfacciones, esas glorias, y no dejemos por un lado también el ciclismo. El ciclismo también nos ha dado muchas satisfacciones. Acuérdese usted que las vueltas en Guatemala que se iniciaron en el año 1957, la primera fue ganada por el gran Jorge Surqué, la primera y la segunda, luego Aureliano Cuque López, que también ganó 2 vueltas a Guatemala. Recordemos a Juan José Pontaza en el 63, que gana la 7ª vuelta. Edwin Roberto Nova, que ganó también 2 vueltas a Guatemala. Saturnino Rustrián Cáceres, Benigno Rustrián, así también Manuel de Jesús Herrera. De manera pues que, le digo, el ciclismo es otro de los deportes, acuérdese usted, bastante popular, por eso le llaman el deporte del pueblo. La Vuelta a Guatemala es el máximo evento deportivo del año. De manera que le digo, y si hablamos de fútbol, pues quiero recordar, en el 67 pues ganamos el Norseca en Honduras, con el famoso gol de Manuel Lisandro Recinos, conocido como Escopeta Recinos. Luego nos vamos a los Juegos Panamericanos en Venezuela, en Caracas, Venezuela, donde Guatemala obtiene en fútbol el 3er lugar, dirigido por Carlos Cabañaro. Y ahí quedó como goleador José Luis El Mosca Bobadilla, también jugador de Guatemala. Luego de esto le podría mencionar la clasificación de la selección sub-20 a la Copa del Mundo que se va a cabo en Colombia. Pero le digo, hasta ahí nomás. Sin embargo, los otros deportes de Guatemala, por decirle, en estos últimos Juegos, Dalia Soberanes en patinaje, medalla de oro. Charles Fernández, que ha sido también campeón panamericano, medalla de oro. Juan Ignacio Mengli en navegación a vela, medalla de oro. Jorge Vega en piso, medalla de oro. Podemos mencionar a Kevin Cordón también en bádminton, medalla de oro. Y así sucesivamente para acumular las 21 medallas que ganó Guatemala, cerrando el tiro con arco, que fue el último evento que se disputó el 3 de agosto en dobles mixtos compuesto, pues nos dan la última medalla de oro, que fue determinante para que Guatemala se consolidara en el medallero general en el 6º lugar. ¿Por qué le digo? Porque ese día competía Puerto Rico contra Guatemala en tiro con arco y también competía en otras 2 disciplinas. Tenía 19 medallas en ese momento Puerto Rico, Guatemala ya tenía 20. Pero si Guatemala llegaba a la medalla número 20, se quedaba con el 6º lugar. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían 32 platas y nosotros 22. Entonces, por las medallas de plata, ellos iban a ocupar el puesto número 6 y Guatemala se hubiese quedado con el 7º. Sin embargo, el triunfo hizo una época, porque la medalla de oro consolidó prácticamente a Guatemala en el 6º lugar del medallero general. Bueno, de manera pues que le digo que esto es verdaderamente positivo, porque es lo más grande, lo mejor que ha tenido Guatemala en toda la historia en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Pues muchas gracias, licenciado. Verdaderamente es sumamente agradable y apasionante escuchar todo ese conocimiento que usted tiene de lo que es el deporte nacional vivido, porque yo entiendo que usted ha transmitido 40 vueltas ciclísticas de ese deporte que pues mencionó tantas figuras como Jorge Surqué, Rustrián, Celis, todos los que hemos tenido grandes. Ahora, obviamente,
el deporte es algo que requiere mucha entrega, mucha pasión de parte de un atleta, pero también es parte de una estructura que debe trabajar prácticamente un Estado, porque también el atleta hace su mejor esfuerzo. Creo que recibimos o se recibe el 3% del presupuesto nacional, pero hay que tener planes definidos para que tener los resultados favorables. Muchos de los atletas, entiendo yo, como Jorge Vega, por ejemplo, han venido destacando ellos en una base individual, Kevin también y otros, pero ¿cree usted que en este momento existe ya un verdadero diseño de un plan nacional para apoyar el deporte y que estos jóvenes puedan seguirse desarrollando? ¿O mucho es aún espontáneo debido al esfuerzo de los jóvenes en sí y de sus familias? Mire, yo le doy el mérito a los atletas. Es un verdadero esfuerzo de los atletas, porque yo creo que a pesar de que tampoco podemos descartar que tanto la CDAG y el Comité Olímpico no los apoyan, dentro de lo que han podido, pues los han apoyado. Sin embargo, usted ve que otros países que llegan a competir, llegan hasta con 3 entrenadores, llegan con psicólogos, llegan preparadores físicos, pero previo han tenido una extraordinaria participación, que van a Europa, van a Asia, van a Oceanía, a hacer grandes campamentos de preparación. Le podría mencionar el caso de algunos países como Colombia, como México, el mismo país de Cuba, Estados Unidos, que no digamos, etcétera. Y a nosotros nos hace falta mucho esto, porque hay deportes que no pasan de trabajar Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, el Centro de Alto Rendimiento en México, que es una de las fortalezas que tiene el deporte guatemalteco. Estar allá en Baja California, donde está el mejor centro de alto rendimiento, es el que ha aprovechado Guatemala. Sin embargo, no se ha logrado la masificación total del deporte aquí en Guatemala. Porque cuando estamos hablando de una federación, pues una federación, para que sea realmente catalogada como federación, tiene que tener arriba de las 5 asociaciones departamentales. Y hay otros deportes que no llegan a esas 5 asociaciones, claro, y por eso no se llaman federaciones, que son asociaciones. Hay varias de estas aquí en Guatemala, por eso no se ha logrado una total masificación. El ciclo de masificación tiene que ser en todo el país, que tengamos todos los deportes. Únicamente tenemos, que yo recuerde, fútbol, baloncesto, atletismo, que son los de ciclismo, que son los deportes que más están masificados. Sin embargo, esto es algo verdaderamente importante, ese apoyo, y nos hacen falta también muchas canchas, muchos escenarios deportivos. Por ejemplo, usted ve en el ciclismo que muchas veces hay bastantes accidentes que atropellan a los ciclistas. ¿Por qué? Porque improvisan las carreteras para entrenar. Nos hace falta todo esto para que nosotros podamos desarrollarnos bien. Muchas veces los atletas que vienen de los departamentos lo han hecho en canchas improvisadas, porque no tienen un domo polideportivo como el que tenemos, un gimnasio que antes se llamaba 7 de diciembre, ahora se llama Alfonso Gordillo, un gimnasio Teodoro Palacio Flores de baloncesto, un estadio nacional, un diamante Enrique Trapo Torreviarte, uno de soft, Carlos Cano, etcétera. Todo eso no hay en la provincia. Muchas veces, acuérdese usted que en el tiempo del gobierno de Lucas García se comenzaron a hacer aquellos elefantes blancos. ¿Se recuerda usted? Me recuerdo, sí, ¿no? De los complejos deportivos. Sí, pero que no tenían nada, eran cascarones ahí. Definitivamente, y qué beneficio le han dado a cada uno de los departamentos. Me recuerdo que tuvo Jalapa, tuvo Rebo, Quetzaltenango, como 5 departamentos, pero no tuvo ningún beneficio para el desarrollo de los atletas. Porque la instalación física en sí no es suficiente. Mire, aquí hemos tenido afortunadamente a varios de las personas que usted menciona que le han dado pues prestigio a Guatemala. Aquí ha estado Kevin con nosotros platicando en su momento, Eric Barrondo también, y hablábamos también de esa combinación que existe, por ejemplo, con sus entrenadores en determinado momento, porque el entrenador y el atleta llegan a desarrollar una mística conjunta muchas veces que hace que esa entrega camine. En la parte de los entrenadores, ¿usted cree que tenemos
no buenos entrenadores, porque a veces el bueno depende de cómo funcione, pero un plan real, ¿verdad? Porque ¿cómo logramos nosotros asegurar, por ejemplo, el ciclista que sale en ruta, o porque están los del velódromo, los de ruta? ¿Cómo hacer para garantizarles a ellos verdaderamente que tengan una asistencia técnica adecuada, satisfactoria, etcétera? Cuando usted menciona el ejemplo de Doroteo Guamuch, pues Mateo Flores, que gana la maratón en Boston, recordar que Luis Velázquez terminó de tercero en esa misma maratón. Dos guatemaltecos salidos de la nada, que de repente terminaron ganando ese gran evento, porque Luis Velázquez, el tercero, fue un puesto sumamente importante, pero ellos carecían probablemente de muchos apoyos técnicos. Sí, definitivamente así era. Acuérdense, hemos avanzado mucho en esto. Pero usted platicaba de algo verdaderamente importante, esa alianza o esa unión de atleta y entrenador. El caso, por ejemplo, la identificación, ¿verdad? Viene siendo a veces más que un amigo, más que un hermano o un padre de familia. Adrián Boboc, por ejemplo, el forjador de Kevin Cordón por mucho tiempo, y le digo, otro que por años y por años ha tenido el mismo entrenador, Chema Solís, de Kevin Cordón en bádminton. Él prácticamente ha vivido, ha disfrutado, ha sufrido junto con él, y pareciera pues que fueran hermanos en el entrenamiento, en las competencias, y así sucesivamente. Tiene mucho que ver el entrenamiento. Han venido entrenadores cubanos, muchos aquí a Guatemala. Últimamente han venido algunos entrenadores mexicanos. Por ejemplo, he visto yo que un deporte que se ha superado bastante últimamente y técnicamente es el tiro con arco. Pero vino aquí en Guatemala hace algunos años un entrenador mexicano, Darío Noriega, y últimamente vino otro que se llama Luis Alfaro. Darío Noriega es el que maneja la especialidad de arco recurvo y Luis Alfaro es el que maneja arco compuesto. Pero no, anteriormente no tenía ese auge, ese nivel, el tiro con arco como ahora, y está el resultado, pues una medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por eso es que tienen mucho que ver los entrenadores, porque el entrenador prácticamente es como el maestro que nos enseña a leer y escribir. Y aquí es el maestro que no solamente nos va a perfeccionar en el deporte, sino que nos va a dar a conocer muchos secretos. Hay muchos deportes que necesitan mucha concentración, claro, que se manejan mentalmente, y muchas veces el atleta desconoce esto. Yo he escuchado a muchos atletas que dicen, me traicionaron los nervios me traicionaron, no sé cómo hacer para... Entonces aquí tiene que estar la mano de un psicólogo. Claro, pues sí, porque obviamente el atleta en su momento dice, mire, por ejemplo, Usain Bolt viene y corre en 9, ya no sé, en 9, qué sé yo, pero lleva años de estar entrenando para un momento en el cual si hace una salida en falso, si hace algo, pues pierde mucho tiempo de entrenamiento. Igual está el atleta, ¿no? Porque en su momento clave tiene que estar muy concentrado, muy motivado. La parte del entrenador, yo pues he platicado con algunos entrenadores y pues los atletas tienen sus altas y sus bajas, ¿verdad? Porque de repente, como todo ser humano, de repente están bien y de repente están tristes, de repente se deprimen, y ahí es donde yo creo que es esa simbiosis que se hace con su entrenador para irlo motivando e irlo apoyando. Dentro de su carrera, licenciado, ¿qué cree usted que sería el mensaje como que más importante que debería quedarnos a los guatemaltecos del éxito que tuvimos recientemente en los Juegos Centroamericanos? Porque también yo creo que se aprende de las victorias y también hay que aprender de las derrotas. Pero a partir de este último evento, ¿cuál sería su opinión, cuál sería su mensaje, pues para el guatemalteco en sí que estuvo apoyando, que estuvo al lado, para las dirigencias deportivas, incluso para los medios, porque los medios juegan un papel muy importante? Definitivamente, fíjese que el atleta, por así decirlo, es la razón de ser en el deporte. ¿Por qué razón? El atleta que triunfa es porque le tiene amor al deporte, porque vive la pasión del deporte, disfruta su deporte. El atleta se mentaliza con que quiere ganar y no le importa el sacrificio, desvelos, porque la mayor parte de los deportistas no solamente se dedican al deporte, estudian,
otros trabajan y tiene que venir esa combinación de poder como agendar su horario todos los días para compartir estudios, entrenamiento, trabajo. Muchas veces pues no tienen un fin de semana con la familia, sino que se dedican a entrenar. Aquí se entrenan de 4 horas para arriba todos los días, lo que le dan también a sus estudios. Entonces el atleta lo que quiere, su meta es una medalla, lo que quiere es los triunfos y no van en busca de otros factores, por decir el factor económico. No, definitivamente el atleta lo que busca es darle el triunfo de satisfacción a Guatemala. Entonces este es un mensaje verdaderamente positivo para las actuales generaciones, por la situación lamentable que está viviendo el país. El deporte en los Juegos Centroamericanos del Caribe nos hizo olvidar una cantidad de problemas que usted sabe aquejan diariamente a nuestro país. Sin embargo, esa alegría, esa satisfacción de que le ganamos a México, le ganamos a Cuba, le ganamos a Puerto Rico, esa satisfacción nos hacía olvidar esto. Pero ¿quién nos hizo olvidar esto? Un atleta, el sacrificio, el esfuerzo de un atleta. Pero tampoco podemos negar que ellos tienen atrás de ellos cierto apoyo, el apoyo de las autoridades del deporte y el apoyo también que es básico de los padres de familia. Porque yo he escuchado a algunos padres de familia que les dicen, bueno, te está yendo mal en la universidad, te está yendo mal en el colegio, yo estoy gastando demasiado, entonces quiero que decidas. ¿Seguís con el deporte? En parte, pues los padres tienen alguna razón en su punto, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es la combinación. Pues mire, licenciado, yo creo que hemos aprendido mucho hoy, gracias a usted, con todo lo que nos ha venido compartiendo. Cuando uno habla del espíritu olímpico, yo me recuerdo del varón Pierre de Coubertin, que decía, lo importante no es solo ganar, sino que también competir, o sobre todo competir, ¿verdad? Porque pues todos los atletas quieren regresar con una medalla de oro, de bronce o de plata, pero creo que el reconocimiento va más allá, va a todos esos jóvenes que a lo mejor no lograron ganar nada, pero pusieron todo su esfuerzo para hacerlo. Así que de veras a los atletas guatemaltecos que estuvieron allá, pues a la dirigencia que hizo su labor a conciencia, a todas aquellas personas que tratan de inspirar, yo creo que gracias y hay que seguir adelante, porque rápidamente usted mencionaba algunos modelos, por ejemplo el gimnasio que lleva el nombre de Teodoro Flores, el Estadio Doroteo, mencionó usted a Alfonso Gordillo de voleibol, ¿verdad? Claro. Gentes que han sido como modelos para inspirar a las nuevas generaciones. Licenciado, nos vamos a tener que ir esta noche. Yo le quiero agradecer a usted que nos haya acompañado y pues si quisiera dejarle un último mensaje a mi audiencia. Bueno, pues el mensaje que les quiero decir es el apoyo hacia otros deportes, que en Guatemala no existe solamente el fútbol, tenemos 46 disciplinas y de esas 46 disciplinas los medios descuidan 45. Así que por favor les solicito que apoyemos a otros deportes, hacen grandes esfuerzos, como dicen, conozco al monstruo porque he vivido sus entrañas. Usted decía algo importante, lo importante en el deporte no es triunfar, sino participar. Muchísimas también gracias, decía Juvenal, mente sana en cuerpo sano. Y mi lema es, la juventud que se forja en el deporte edifica el futuro de la patria. Muchas gracias por la invitación, doctor. A usted, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.